Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Formación Católica, porque el que no se forma, se deforma, y el que se forma, se transforma. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros, danos la sabiduría y el discernimiento para poder entender, practicar y vivir la doctrina de nuestra Madre la Iglesia. Enséñanos, Señor, a confiar que siempre nuestra Madre la Iglesia tendrá la verdad, porque es columna y fundamento de la verdad y porque tú prometiste estar con ella hasta el final de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues voy a continuar con la segunda parte del párrafo 36. Estamos en el capítulo 4 de la Eucaristía y Comunión Eclesial. La Eucaristía en relación con la Iglesia. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo apóstol llama la intención sobre este deber con la advertencia. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11:28. San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, exhortaba a los fieles. También yo alzo la voz, suplico y ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrás llamarse comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Hermanos, si la Eucaristía no fuese el cuerpo de Cristo como Cristo lo enseñó y como dicen los protestantes que no lo es, entonces ¿por qué Cristo nos condenaría por tomar el cuerpo de Cristo indignamente? ¿Por qué lo haría? Precisamente en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece: quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Deseo, por tanto, reiterar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma con la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación apostólica, la severa exhortación del apóstol Pablo, al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados. Cuando uno es consciente del pecado mortal, cuando estamos conscientes de que estamos en pecado mortal, no podemos ni debemos tomar la Sagrada Eucaristía. Párrafo 37. La Eucaristía y la penitencia son dos sacramentos estrechamente vinculados entre sí. La Eucaristía, al hacer presente el sacrificio redentor de la cruz, perpetuándolo sacramentalmente, significa que de ella se deriva una exigencia continua de conversión, de respuesta personal a la exhortación que San Pablo dirigía a los cristianos de Corinto. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios, 2 de Corintios 5:20. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. El juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, abierta
y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación se manifiesta indisposición moral. Se refiere la norma del Código de Derecho Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Por eso me gusta la enseñanza de nuestros papas antepasados. Perdónme, no es que le esté tirando al Papa Francisco, no, Dios me libre. Pero es que necesitamos una doctrina clara, directa y concisa de lo que enseña la Iglesia Católica. Y esto es oro puro. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero lo voy a leer otra vez. El juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valorización de conciencia. O sea que a mí, no me corresponde decir que fulano sutano no puede tomar la Eucaristía porque tiene odio en su corazón, por decirlo así. Yo no lo sé. O porque hizo tal cosa con mala intención. Yo no lo sé. Yo no conozco el corazón de mi hermano. No lo puedo leer. Eso solo Dios. Yo solo puedo ver las acciones, pero jamás la intención. Pero las acciones sí. Y las puedo condenar, las acciones. Pero las intenciones no, porque esas yo no las sé. Pero miren lo que dice de la segunda parte. No obstante, en los casos de comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, miren nomás, por mantener el orden de la comunidad y por respeto a la Sagrada Eucaristía, no puede mostrarse indiferente, no puede, pues ellos sabrán. No, responsabilidad del sacerdote no es mantenerse indiferente porque se convierte en cómplice del pecado. Dice, a esta situación de manifiesta indisposición moral se refiere a la norma del Código de Derecho Canónico. O sea que el Código de Derecho Canónico avala. Yo les he dicho sin cansarme, y ahorita voy a explicar por qué, solo quiero explicar todo esto, que el Código de Derecho Canónico avala al sacerdote que le niegue la Eucaristía a una persona que está en un pecado público. Dice que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. Ejemplo, cuando estaban las elecciones y todo esto de la política en Estados Unidos, yo les dije a mucha gente y me decían que me creía más que el Papa. Cuando los obispos, que no entiendo por qué lo hicieron, pero los obispos del episcopado de los Estados Unidos tuvieron una reunión para discernir que si tenían o no tenían, o si podían o si debían o no debían negarle la Eucaristía a Biden, a Kamala Harris, a la Pelosi, por la razón de que estaban a favor del aborto y del pro-LGTB. Y no solo a favor, sino que lo promueven agresivamente. Y el Papa les manda una carta diciéndoles que tengan cuidado de no politizar la Eucaristía. Aquí, con este párrafo donde estamos leyendo, contradice tanto lo que dijo el Papa Francisco, que bueno, esa fue su decisión y por los motivos que haya sido, las razones no las sabemos, ¿ok? Eso se lo dejamos a Dios. Pero el hecho de que negó que prohibieran la Eucaristía a Biden y a ellos, según lo que dice el Código de Derecho Canónico y lo que nos dice aquí su Santidad San Juan Pablo II, pues se equivocó. Los obispos no sé qué estaban perdiendo el tiempo de una reunión cuando el Código de Derecho Canónico es bien claro en esto. Esta carta apostólica, esta carta de exhortación de su Santidad San Juan Pablo II es bien clara, avalada en el Código de Derecho Canónico. Se debe de negar. Joe Biden, Kamala Harris y Pelosi están abiertamente y obstinadamente persistiendo en un manifiesto pecado grave. En dos, el aborto y el LGTB. Obstinadamente defienden este pecado y hacen
todo lo que está en sus manos por pasar leyes a favor de esto. Se les tiene que negar la Eucaristía. Una persona trans que venga abiertamente y públicamente, que él se manifieste abierta y públicamente que es mujer sin intención de cambio y quiera venir a tomar la Eucaristía, se le debe de negar. Como se le debe de negar a un borracho obstinado, como se le debe de negar a un adúltero obstinado. Vuelvo a lo mismo, que sea público y que esté 100% seguro el sacerdote que está obstinado en su pecado. Si llega un borracho sin conciencia, o que sabemos que es un borracho, pero nosotros no sabemos si está en la lucha o no, bueno, ahí se le da el beneficio de la duda, es muy diferente. O una persona transexual que está tratando de acercarse a Dios voluntariamente, poco a poco lleva un paso, bueno, ahí no podemos juzgar sus intenciones. Yo estoy hablando de una manera, como dice aquí, abierta y obstinada, que persista en manifiesto pecado grave. Entonces, no había nada de qué platicar los obispos cuando saben que estos políticos están obstinadamente en ese pecado grave. No había nada que platicar. Nada. Y la objeción de su santidad el Papa Francisco se le respeta, pero no es la correcta. No fue la correcta. No en ese caso. No lo digo yo no soy nadie, mucho menos para decirlo del Papa Francisco. Pero el documento del Código de Derecho Canónico sí lo es. Y tiene toda la autoridad. Entonces, por eso es bonito poder entender la doctrina de la Iglesia, porque de esa manera podemos ver cuando algo está mal o está bien. Y no tenemos que ser cobardes. Si algo está mal, está mal. Si algo está bien, está bien. Recuerden, Santo Tomás de Aquino decía, lo que está mal, aunque todo mundo lo haga. Y lo que está bien, aunque nadie lo haga. Y si nosotros vemos algo malo y sabemos que es malo y no hacemos nada, nosotros somos cómplices. Y es más pecador el que lo calla que el denuncia el pecado. Entonces, uno tiene que denunciar lo que está malo. Las intenciones con las que lo hicieron, eso sí, yo no sé. Eso solo Dios lo sabe. Párrafo 38. La comunión eclesial, como antes he recordado, es también visible y se manifiesta en los lazos vinculantes enumerados por el concilio mismo que cuando enseña. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. La Eucaristía, siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión en la Iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos, de comunión, de modo especial por ser como la consumación de la vida espiritual y finalidad de todos los sacramentos. Requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y en el orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona no bautizada. Miren, no se puede dar. El sacerdote ha perdido ese celo, esa autoridad por custodiar lo sagrado de la Iglesia. Bueno, no todos, pero muchos, la gran mayoría. O que rechace la verdad íntegra de la fe. Tampoco, si no son católicos, no se les debe de dar la Eucaristía. Sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad. Juan 14, 6, 18, 37. El sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones. No permite ficciones. No permite ficciones. Es real. Una persona no bautizada no puede tomar la Eucaristía. Una persona que abiertamente niegue la divinidad y la verdad de la Eucaristía no puede tomar la Eucaristía. El sacerdote tiene la obligación
una persona como Joe Biden, como Kamala Harris, como Nancy Pelosi, que abiertamente defienden y promueven el aborto y el LGTB, no se les debe de dar la Eucaristía. Los obispos que lo están dando se están convirtiendo, están siendo solapadores del pecado y se están convirtiendo en cómplices de ese pecado. Grave. Tendrán que rendir cuentas a Dios por haber hecho eso. A nosotros no nos corresponde juzgarlos porque no sabemos por qué lo están haciendo. Pero el acto sí tendrán que rendir cuentas porque está muy mal. Pues bien, mis hermanos, primero Dios continuaremos en el párrafo 39. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y la paz del Señor.